Buenas tardes, estimadas maestras y maestros. ¿Me están escuchando bien? ¿Me confirman, por favor? Sí me copian, ¿no? ¿Están copiando? Sí, maestro. Muy bien. Gracias por contestarme, Rosario Morón. Ya habla. Listo. A ver, solamente para hacerles recordar nuestros acuerdos de convivencia virtual. Los audios deben estar desactivados. Sus cámaras pueden prenderla, me agradaría, pero es voluntario, es facultativo. Cuando van a participar, pueden levantar la mano, abajo en reacciones pueden anotarse. El chat muchas veces poco me doy, no, porque me distrae un poco, pero también lo pueden hacer por chat. Y por último, lo pueden hacer de manera directa. Y colegas, hoy día nos vamos a referir a un tema, como se dice, de moda, ¿no? Pero de una moda bastante seria, no una moda pasajera, como es, por decir, la vestimenta, sino es una moda muy, digamos, necesaria, pero un poquito mal comprendida por la mayoría o el grueso de algunos docentes. Ese cambio de pensar de una baja demanda cognitiva a una alta demanda cognitiva. Resulta que haciendo una especie de exploración de saberes previos, cuando trabajamos con la pedagogía conductista, todo el mecanismo de aprendizaje se centraba en una baja demanda cognitiva. Es decir, una especie de asimilación de información, retrospección y evocación. O sea, memoria, llamamos la memotécnica, memoria, y luego de esa memoria, cuando se les preguntaba, los muchachos rebobinaban y se iban a través del proceso de introspección y retrospección y exponían. Eso era el énfasis en la pedagogía conductista. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento o pensamiento se desarrollaba? Un pensamiento meramente cognitivo-memorístico o enciclopédico. Ese era el énfasis. Pero resulta que los tiempos fueron cambiando, porque el problema situacional también se fue complicando más. O sea, los problemas ya no eran cuestión de información, sino cuestiones de actuación. Por eso ahora se llaman los desempeños. Pues. ¿Y qué son los desempeños? Son las formas de actuar. O sea, de qué manera yo reacciono frente a una situación. Entonces, el reaccionar frente a una situación se busca que uno actúe de manera pertinente, oportuna, asertiva y eficaz. Y eso se llama actuar por competencias. Por eso cuando nosotros nos dicen, ¿qué es el enfoque por competencias? Hay que tener bastante claro. Yo he visto cuando he tenido la oportunidad de acompañar una comisión del ministerio, mucho me acuerdo, por unas escuelitas que están por los cerros, como yéndose a la paralela Chosica, o Coloro, creo es. Entonces habían 3 preguntas puntuales que se le hacía a los docentes y a los auxiliares, porque los auxiliares, de acuerdo a la 24029, la ley ya desaparecida, eran considerados docentes, y ahora se está en esa búsqueda. No se puede pensar que un auxiliar pues es un extraño o un asistente, no. El auxiliar, gracias a Dios que hay, la mayoría de auxiliares son docentes, porque ellos tienen que complementar el accionar del docente, en este caso de aula o titular. Bueno, entonces habían 3 preguntas claves que les hacíamos al docente. ¿Cuál es el enfoque que estás trabajando ahorita? Y el profesor nos contestaba, por competencias. Sí, bueno,
¿En qué área estás? Comunicación. ¿Cuál es el enfoque que estás utilizando en comunicación? Y nos contestaba, por competencias otra vez. Y luego seguíamos. Ya teníamos el enfoque que utilizaba pedagógico, el enfoque del área y también el enfoque de la actividad o sesión. Entonces a veces ahí el maestro se confunde. Recuerden que hay un enfoque de paradigma. ¿Qué enfoque paradigmático estamos en la actualidad? El socioconstructivista conectivista. Hasta antes de la pandemia se decía el socioconstructivista, nada más. Ahora tenemos que agregarle este otro enfoque, conectivista. ¿Por qué? Porque eso le da énfasis a la educación híbrida. Entonces tenemos otros espacios de generar aprendizajes. Porque recuerden que el fin supremo de la educación es el estudiante. Entonces, todo lo que hagamos o innovemos o nosotros generemos debe ser en función a la necesidad del estudiante, no en función a la necesidad del docente o del padre. Por ejemplo, en esta educación híbrida, tú puedes elegir el semipresencial, pero eso no implica que vas a decir 3 días voy y 3 días o 2 días no voy. Tú vas a ir todos los días. Quien va a hacer el híbrido es el estudiante. Ya verá tu técnica, puede agruparla, yo qué sé. Pero todo lo que se hace, por eso se dice el bien supremo o foco del accionar pedagógico es el estudiante. Entonces, ahí hay que diferenciar, vuelvo a la línea, 3 enfoques importantes. Un enfoque paradigmático, un enfoque sectorial, que es el sector educación, que es el por competencias, y un enfoque del área. Hoy día me voy a referir a las áreas, y cada área tiene su enfoque. En el caso de inicial y primaria es pues demasiado, por eso alguien decía, los profesores inicial, ellos la tienen fácil porque, perdón, todo está compensado. En inicial deberían estar los mejores maestras o maestros del Perú. Pero ¿por qué? Porque de ahí dependerá el éxito o fracaso de ese proyecto de vida de ese estudiante. Es como hacer un edificio pues, de 22 o 30 pisos. ¿Quién es la base? Esos sótanos. Y allí está el maestro, esa comparación un tanto práctica. Entonces el maestro de inicial es el actor muy delicado. Primero que tiene que hilvanar estrategias para lograr una sinergia de sus 4 áreas fundamentales y pensar que su trabajo es mayormente psicopedagógico. Porque ese niño pues viene de un destete, viene de un contexto familiar, de un desapego, y él tendrá que conectarla, adaptarla a este mundo del conocimiento. Pero en el Perú, ¿qué sucede? Muchas veces un maestro, por ejemplo, que no estoy especificando por el amor de Dios, solamente es mi comentario. Un maestro le dice, ay, yo no me gusta la matemática, mejor me voy a estudiar inicial. Imagínate cómo piensa. O sea, si ya no pudo lo demás, se va a iniciar. Si bien es cierto, en inicial el conocimiento es básico, pero la estrategia es compleja. Primaria va avanzando más. Conocimiento es un poquito más fuerte, pero de pronto se va avanzando las estrategias. Recuerden que el problema de las áreas, hay 4 pilares que comandan desde inicial hasta secundaria. En los niveles ya inicial primaria se adaptan otras áreas. Es como, por ejemplo, ahorita me escribí en el chat, inicial 5. Hay 4, no olvidemos que hay 4 pilares. Las otras áreas son complementarias. También son áreas, como en primaria. Se está agregando hasta una octava, creo. En secundaria, 11. Pero todas estas áreas, yo no estoy discriminando a ninguna, giran en función a 4 campos del saber. Los llamamos áreas pilares. La comunicación, esa es la primera área.
Muchos piensan que la matemática es la área más, o la principal, no, es la comunicación. Esa área viene desde el nido hasta lograr el perfil de egreso. Después viene pues lo que es la cuestión ciencia formal, la matemática. Ahí está la otra área. Después viene la otra área, lo que ya se llamaba personal social, ahora se tiene ciudadanía y tanta cosa, pero va por la formación del ciudadano. Y la otra área, la ciencia. Y ahí se agregan otras áreas más, etcétera. Pero repito, estas áreas son primordiales. Por eso ahora en la educación híbrida se dice, tú puedes priorizar estas 4. La otra la puedes hacer a distancia, virtual, pero estas 4 priorízalo, porque están allanadas a la condición básica del saber humano. Muy bien, entonces miren colegas, a eso quería darles como introducción, pero ¿qué sucede? Cuando estábamos en el conductismo, ya les he dicho, era baja demanda. El énfasis era la baja demanda. Pero cuando ya vienen estos cambios de la industrialización, el avance científico, aparecen los nativos digitales. ¿Qué es eso? Los niños que ya nacen con ese mundo tecnológico. Ahora un niñito antes nacía un niño y pedía su pan y su leche. Ahora nace un niño y pide su recurso digital. Inclusive algunos están volviendo lo que se llama esta enfermedad psicológica, ahorita no la tengo bien claro, que está relacionado con la adicción a estos usos de tus recursos. ¿Ludopatía? Exactamente, Dani. Gracias, maestra. O sea, ¿qué sucede? Que tenemos que mediar esa situación. Entonces, cuando viene esta revolución tecnológica, aparecen nuevos problemas. ¿Por qué? Porque afectan el accionar del niño. Antes un niño pues estaba esperando que el maestro o el adulto, el éter, le motive a que aprenda. Ahora el niño está observando, está pensando y va a actuar. El error constructo está permanente. Por lo tanto, es otro saber. Y ese se llama el conocimiento y pensamiento complejo. Es decir, es otro mundo. Por lo tanto, implica este trabajo por competencias y entonces este otro mundo implica trabajar en alta demanda cognitiva. Y a eso voy. He hecho una pequeña introducción. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver hoy día un tema que apareció por los años, bueno, nosotros estamos un poquito atrasaditos, del año 90 más adelante, apareció en los Estados Unidos con Fittenham, y ya pues se hablaba de la alta demanda, ¿no? Entonces nosotros recién desde los 2000 hemos empezado a darle la alta demanda. Algunos todavía siguen con su baja demanda. Ahorita lo vamos a ver. No, a ver, ¿qué pasa? A ver, esperan un momentito. ¿Qué pasa? Ahí está abriendo, ya está. Muy bien. Está abriendo. Dicen los muchachos, está lenteja mi máquina. ¿Qué pasa? No, está abriendo. Un momentito va a abrir ahí, si la tengo sobrecargado con información este aparato. Ahí va a abrir. Ya está. ¿Qué tal, colegas? Me da gusto que estén ahí ávidos, y unos más que otros, por cierto, participando. Lo voy abriendo, ¿ya? Voy a dejar un ratito, voy a dejar de compartir. Mientras lo voy abriendo aparte mejor. A ver qué te pasa, porque no abres. Un momentito. Tienes el, no sé.
Me espera un momentito, lo he copiado mal, por eso que no hago. Hay que hacerlo de nuevo. Ya está. Así. Abrirse. Fíjate si está bien el Huawei y eso. No me abre. Envíamelo de nuevo. No sé, no me abre. Un momentito, colega. Sí, es el mismo. Lo voy a administrar, ahí va. De la memoria externa, envíame. Demanda cognitiva y procesos didácticos. Sí. Rapidito, pues, por favor, estoy acá en el programa. Uy, se me ha colgado. Bueno, ahora sí ingresamos de llano y comenzamos ahorita en este momento. ¿Listo? ¿Se observa, maestro? ¿Se observa? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Listo. Vamos a ver. Entonces, reanudamos. Mil disculpas. Esos es los defectos de la tecnología. Me botó el Zoom. Bien, vamos a ver hoy día, miren, colegas, qué cosa es la demanda cognitiva. Entonces le decía que cuando hablamos de demanda cognitiva está referida a un órgano muy especial del ser humano que es el cerebro. Y todo se genera ahí. Ahí se va a originar las famosas operaciones mentales. Entonces resulta, acá van a darse cuenta ustedes los dos modelos pedagógicos bien delimitados. Entonces, a partir de acá comenzamos a generar, ¿qué cosa? Dice las operaciones mentales, que se activan en los estudiantes al realizar una determinada tarea. Esto quiere decir que a mayor número de operaciones mentales requeridas para poder resolver la tarea, mayor será la demanda cognitiva. Pero mucho cuidado acá. No me vayan a confundir o no nos vayamos a confundir que cuando el ejercicio es más difícil de resolver, entonces es más alta la demanda. Eso no es así. Esto está referido con la cuestión aptitud. O sea, lo que llamamos nosotros las pericias, la activación de habilidades, lo que es talentoso. Es decir, cuando el muchacho más conexiones haga en una tarea, es alta demanda. Es decir, cuando el muchacho, cuando comience él, esa situación que le hemos presentado, lo comienza a comparar con su mundo, comienza a emitir un juicio de valor, a evaluarla, lo analiza, es decir, lo encuentra sentido o le encuentra conexión con eso. No es así. Entonces, Se congeló su pantalla, profesor. No se ¿congeló? entendió nada. ¿se congeló Sí, la pantalla? se congeló No, y sigo avanzando. sí. Ahorita ya de nuevo, pero No, no es se que le ha entendido nada. yo voy explicando y va avanzando. No se preocupen.
Entonces, cuando ustedes vean DC es demanda cognitiva. También se puede entender como la caracterización que se hace al resolver las tareas o actividades que se proponen al estudiante, según la complejidad de los procesos cognitivos. Por favor, hablamos de procesos cognitivos, no hablamos de dificultad. El otro ya sería un maltrato pedagógico. Nosotros hablamos de una cuestión de movilizar capacidades. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, cuando hablamos de un proceso cognitivo, hablamos de esta famosa, que ustedes deben recordarse, la famosa espamiplia. Cuando nosotros activamos la espamiplia, ese es un proceso cognitivo. ¿Dónde se inicia el proceso? En el estímulo. ¿Cómo tengo contacto con el estímulo? Con la sensación. Cuando yo tengo sensación de algo, o sea, yo tengo frente a un estímulo que puede ser tangible o intangible, perceptible o ideado. Entonces, frente a esa sensación o de ese estímulo, yo voy a tener una postura, o sea, una forma de percibirlo. Parece que es su internet, profesor, nada. No se escucha. Otra vez seguimos. Listo, colegas. Entonces, fíjense, este proceso se da a partir de allí. Y fíjense, allí habla del pensamiento. Eso es lo que ahora mucho hablamos de pensamiento complejo. Pero todo este pensamiento se genera en este cerebro. Ahora, cuando se genera ahí en este órgano, hay que comunicarla. Entonces interviene el lenguaje. Y lógicamente dependerá de nuestro conjunto de habilidades llamado inteligencia. Recuerden, Gardner hablaba de 32 inteligencias. Dependerá de ello. El aprendizaje se va a dar a partir de toda esta sinergia de todos estos procesos. Y de acuerdo a lo que aprendamos, tendremos nosotros un tipo de comportamiento, o sea, un actuar. Bien, ahora vamos a hablar de la alta y la baja demanda. Bien, colegas. Miren, este es el transcurrir de nuestro cerebro. Y lo he hecho de esta manera, para que no vean que es rígido y que empieza de abajo. Muchas veces se da del término medio, inclusive hay niños talentosos que están por arriba, etcétera, pero ese es su recorrido. Ese es el recorrido de la demanda. Así. Y expongan. Y el niño repite palabras, es un aprendizaje. No se escucha, profesor, está entrecortado. Ahora sí no se nos va a ir. Ahora sí ya no se nos va a ir. Vamos a ver acá. Entonces les hablaba de una alta demanda y una baja demanda cognitiva. Resulta que, miren, si ustedes están observando la diapositiva, hay una línea celeste ahí. Están viendo ahí, se ve la diapositiva, ¿no? Ya, hay una línea celeste. Esa línea celeste separa lo que es la alta y la baja demanda cognitiva. Ya está.
Y fíjense, cuando nosotros hablamos de una baja demanda, es cuando el estudiante hace algo que se ha tenido la función compartir. ¿Por qué me bota el Zoom? Y ahora sí. Miren, colegas, cuando hablamos de baja demanda cognitiva es porque el estudiante solamente aplica procedimientos, pero no los conecta con otras situaciones. Ejemplo, cuando decimos, por decir, evocar, él hace un aprendizaje. Ustedes saben que hay 3 tipos de aprendizaje. El literal, ¿no es cierto? Que es lo explícito, lo inferencial, ¿no? Que es lo implícito, y el criterial, que es el argumentativo o postural, lo que toma una postura. A eso se llama lo sociocrítico. Entonces, en la baja demanda, el maestro solamente nos referíamos al literal. Es decir, todo lo que estaba explícito ahí. El niño repetía lo que leía o sacaba algunas ideas, etcétera, conceptos, y lo evocaba. Esa es la evocación, la exposición. Después viene el reconocer. Por ejemplo, el estudiante reconocía en comunicación, por decir, el sujeto, el predicado, etcétera, pero solamente se refería a procedimientos sin conexión. Resolver. El maestro le daba un problema tipo, le daba un procedimiento y le daba otro problema y él repetía lo que ya el maestro le había dado. Aplicar la fórmula, ¿no es cierto? El muchacho mira la fórmula y tiene los datos, pero no los conecta. Completar, eso se llama personal social, se daba esa situación, que complete en todas las áreas, completar, etc. Todo esto de acá, colegas, era la baja demanda cognitiva. Pura memoria. En cambio, la alta demanda, ¿qué implica? Que el muchacho, al resolver la situación, acá hablamos de tareas, problemas, acá hablamos de situaciones, todo lo que es alta demanda es situacional. Y en esa situacional, ¿qué era? ¿Qué hace el muchacho? Compara. Lo que el maestro le da, por eso se dice que todo lo que nosotros le demos como situación debe ser contextual. Vamos a salir de aquí. Sí se escucha, ¿no? Me avisan, por favor, ¿ya? Ahora ya no nos va a fallar porque ya puse un cable directo, entonces no se vaya. Entonces le decía, sí, profesor, vamos bien. Cuando el muchacho, gracias maestra, cuando el estudiante recibe la situación, por eso se llama, lo vimos, miren cómo todo es secuencial. La semana pasada yo hablaba de la situación significativa. Cuando el estudiante tiene su situación, su reto, y tiene que aterrizar en un producto, él va a comparar. Por eso, ahora se nos dice, tenemos insumos, por ejemplo, en Perú Educa, pero tú tienes que adaptarla y adecuarla a tu contexto para que él rápidamente compare con lo que vive, entonces lo conlleva a conectarse. El análisis. Cuando el muchacho analiza, lógicamente que tiene que verlo desde un punto de vista como una parte de un todo. Cuando evalúa es porque él va a emitir un juicio de valor. Cuando reflexiona es porque él va a hacer una especie de autocorrección. Ahí aparecen todos los autos. De autocorrección permanente o de autorregulación permanente de lo que está haciendo. Es decir, una mirada de todo lo que voy avanzando. Ahí entra la famosa autoevaluación, la heteroevaluación, la metacognición, pero entra en el proceso reflexivo. Y finalmente, cuando él produce o crea, se llama también transferencia. Cuando él es capaz de resolver otras situaciones similares a las que le hemos presentado, o cuando es capaz de él mismo crear nuevas situaciones, entonces hablamos de un pensamiento complejo. Y acá verán, ¿no? La demanda cognitiva de las tareas aumenta de un nivel a otro. En un mismo nivel es posible encontrar tareas fáciles y difíciles, ¿ve? O sea, no hay que confundir, yo puedo tener baja demanda, ejercicios difíciles y fáciles. En alta demanda también. ¿Cuál es la recomendación, estimado maestro? Un maestro me decía en un espacio interactivo, me decía, entonces yo tengo que solamente pensar en alta demanda. No es así.
Matemática, por ejemplo, me decía, ¿cómo cree que empiece yo cuando tengo que empezar que aplique la fórmula? Correcto. ¿Cuál es tu chamba entonces? Tú puedes empezar en alta, puedes empezar, ¿cómo se llama? En baja demanda. Puedes empezar en baja demanda. Lo que no puedes aterrizar en lo mismo, en baja demanda. Puedes empezar con tu fórmula, puedes ir poniendo, pero que aterrice el producto final en alta. Maestro que empieza acá y termina acá, buen maestro. Maestro creativo que empezó acá y termina acá, un eficiente maestro. Maestro que empieza acá y acaba acá, un maestro que no está en onda. Entonces acá sí te puedes tener tus problemas de desempeño. Pero tú empieza acá y aterriza. Excelente. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Más o menos esa es la idea en estos casos de la alta demanda. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo se clasifica la demanda? Ya les hablaba que Stein, un americano, desde el año 1990, él comenzó a hablar de demanda, pero no hablaba de demanda cognitiva a nivel de pedagogía, sino hablaba a nivel de psicología. Y de pronto, ya les he dicho, los psicólogos y los biólogos son los que más han estudiado la pedagogía. ¿Por qué razón? Porque los psicólogos pues estudian el comportamiento y los biólogos o los médicos estudian el funcionamiento del cerebro. ¿De acuerdo? Entonces acá él hizo una clasificación. Miren, las tareas de baja demanda y las tareas de alta demanda. Acá ustedes rápidamente pueden darse cuenta cuándo una tarea es de baja demanda, cuando solamente nos lleva a memorizar, cuando lo que hace no se conecta. Y acá ustedes van a ver, yo estoy colocando unas evidencias o ejemplos, ¿no? Resolvemos ejercicios algorítmicos, los de matemática, por ejemplo. Cuando solamente hacen que resuelva, pero sin que él transfiera. No hay que confundir la transferencia como que lo que yo ahorita les estoy diciendo, ustedes lo memoricen, eso no es transferencia. La transferencia es lo que ustedes me comprenden, lo llevan a su mundo real, a su práctica. Imagínense, ahorita hace momento pasé una diapositiva, una maestra seguro ya está observando de que dice, ah, ya, ahora sí ya sé. Yo puedo empezar en baja, pero voy a aterrizar en alta, y si no, me la ingenio, empiezo en alta y termino en alta. Absurdo que tú empieces en alta y termines en baja. Eso es lo absurdo. Pero lo ideal es eso, ¿no? Entonces, por eso se dice que el aprendizaje hoy por hoy es progresivo. Por lo tanto, la calificación es cualitativa. Antes, ¿qué cosa era? El muchacho sacaba 20, después bajaba a 11, 0,5, subía a 15, y era ese mundo, ¿no? Del, bueno, sube y baja, cuando tenía la oportunidad inclusive hasta de hacer una cuestión antiética o copiarse, sacaba buena nota. Entonces los padres también se volvieron una mentalidad notistas y pensaban que cuanto más alta era la nota de su hijo es porque era mejor, y no era así, ¿cierto? Después tenemos cuando realizan de reconocer personajes, completar espacios en blanco. Estas tareas ya no lo hagas, ya, porque estás en el conductismo. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos trabajando en alta demanda? Por ejemplo, ¿cómo hacemos matemática? Resolvemos problemas, pero utilizando procesos. Es decir, por ejemplo, hay una estrategia del ensayo y error. Es muy común para la matemática, ¿cierto? O sea, y además, amén de lo que yo haga, debo explicar el proceso. Si un muchacho es capaz de explicar lo que ha hecho, entonces es porque lo está viendo como proceso. Pero si un muchacho solamente resuelve y no es capaz de explicarlo, entonces implica que tal vez está siguiendo una receta de su compañero o de su profesor en un procedimiento premeditado, pero no es capaz de encontrarle sentido. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy haciendo alta demanda? Cuando el muchacho explica, dice, mira, yo lo he hecho de esta manera y es más, le encuentra sentido. Se llama aprendizaje significativo porque lo encuentra trascendencia. Dice, y esto me va a servir para tal cosa. Y cuando justifica por qué lo ha hecho, ese es el por qué. Entonces ahí estamos hablando de alta demanda.
El otro es, por ejemplo, en los cursos de letras, cuando una situación lo conecta o lo compara con el espacio o la situación territorial. Dice, con razón lo que usted dice, el otro día observé a mi vecina, mi vecino, también pasé por la discoteca y vi esto de las drogas, comienza a conectarla. Stein decía, cuando el ser humano es capaz de conectar una situación problemática con el mundo que lo rodea, entonces se está activando alta demanda. ¿Qué más tenemos acá? Niveles de la demanda cognitiva. Ya lo hemos visto, ¿no? Baja y alta. Entonces, ¿qué niveles tiene la baja demanda? Hay dos niveles. Tareas de evocación y reconocimiento de información específica, tareas de aplicación y demostración. Colegas, cuando ustedes están haciendo exponer a un niño, y entonces tú solamente ves que él repite lo que ha leído, estás haciendo baja demanda. Pero cuando tú ves que el niño lo que ha leído lo explica en otra situación y en un mundo objetivo allí y lo compara con otras situaciones, estás haciendo alta demanda. Muchas veces nosotros los profesores nos complicamos por gusto. Yo no entiendo esa alta, baja demanda. Por eso que los exámenes, por ejemplo, para el nombramiento siempre vienen los casos en alta, contestan en alta demanda, salvo que te digan cuál no es. Ahí lo contestas en baja demanda. ¿De acuerdo? Y la alta demanda ya hemos visto tareas de análisis e integración, tareas de evaluación, tareas de producción y creación. Ahora, no sé si habrá una pregunta en esta primera parte de Marín. Profesor Hernán, quizá también podríamos considerar ahí en el alta demanda las preguntas de argumentación. Gracias, maestro. ¿No? Justo por Nivel crítico valorativo de los estudiantes. Bien, bien. Justamente, colegas, yo he dividido hoy día la exposición, o en este caso el espacio, en dos partes. La primera parte, de demanda cognitiva hay mucho por hablar. Yo me he esforzado, he tratado de esforzarme para darles un sucinto. Y lo que decía la maestra es lo que ella está conectando más allá de lo que he dicho. Por ejemplo, la cuestión criterial o argumentativo es alta demanda. De los niveles se llama, por ejemplo, lo que llamamos la LIC. Pues, ¿qué es la LIC? La LIC es la progresividad de cómo se trabaja el aprendizaje. Literal, inferencial, criterial. Por eso dice LIC. Entonces, de esta LIC, la L nada más es baja demanda. Cuando tú solamente estás referido a que el muchacho repita lo que lee y no va más allá de pensar, es literal. Inferencial, cuando él, lo que allí no está escrito, él lo deduce, lo infiere. O sea, en otras palabras, ¿qué es una inferencia? Deducir algo que no está allí explícito, pero que se sobreentiende. Y lo que decía la maestra, de avanzada, es lo criterial. El criterial es donde apostemos, porque ese se llama pensamiento sociocrítico. Y le digo, profesor, ¿y cuándo es criterial? No entiendo. ¿Cuando critica? No. No implica criticar o estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo que implica tomar una postura frente a lo que se le está presentando. Y lo defiende. Y la defensa tiene que ser razonable. Por eso se llama razón y reflexión. No se trata de decir, dicen que tenga una postura. No estoy de acuerdo. ¿Y por qué? No estoy de acuerdo, pues. Entonces ahí no hay un sentido de razón y reflexión. En otras palabras, hay una negación ilógica. Bueno, porque no está de acuerdo, dice que no está de acuerdo. Eso no es. Lo correcto es cuando el estudiante dice, pues yo creo que no estoy de acuerdo por tales razones. Que las razones sean netamente válidas o tal vez tenga alguna situación de falencia, eso es normal. Pero lo importante es que él explique
Por eso se dice que en el conductismo, ¿quién explicaba? El docente. Y en el socioconstructivismo, ¿quién explica? El estudiante. Ese es el gran cambio. Por eso que el foco, yo les he dicho, esta semana estuvimos con todos los directivos de la región acá en este campo, en este caso Chincha, y decíamos, no olvidemos que el sentido fundamental de nuestro nuevo enfoque actual y contemporáneo y moderno es la necesidad de los estudiantes. Adecuémonos a ellos, no al maestro. Cuando había esa situación, acomodo mi horario, todo en función al docente en lo anterior. Si hablamos de lo actual, tenemos que caminar al rumbo de la vela de necesidad del estudiante. No sé si hay alguna otra pregunta, quedó clarísimo ahí. Alta demanda, hay muchos maestros, yo los admiro, aquellos maestros que cuando reciben una idea, ellos lo innovan y van más allá de esa idea. Es muy importante eso. Repito, colegas, nadie nos va a hacer un monumento en nuestro colegio porque nosotros somos mejores. Nadie. Y es más, ni te van a reconocer. El problema es una cuestión deontológica y ética. Siéntete bien con lo que haces. Y siéntete bien cuando alguien te está mirando porque dice, él conoce un poquito más que yo. No seas uno más del montón. Esa es la idea. La idea es eso, que el maestro, como se dice, sea más asertivo, más pertinente y que sea dinámico y que siempre sea proactivo, propositivo. Maestros que solamente están buscando ahí que el problema y que no puedo y que no puedo, pero entonces tú buscas soluciones. Dicho esto, colegas, ahora voy a pasar a los famosos procesos didácticos. Ya ustedes lo conocen, solamente este es un recuerdo. Si nos vamos a la semántica, ¿qué es un proceso didáctico? Pues un proceso didáctico es esa secuencia de actividades necesariamente ligadas a cada área que el maestro los activa, los realiza con la finalidad de encontrarle aprendizajes potentes, consistentes. ¿Qué es un aprendizaje potente? Cuando va a ser duradero, es potente porque tiene sentido, es potente porque el estudiante le causa motivación intrínseca, es consistente porque es una sinergia de todos los factores y sus efectos. Entonces, ese se llama proceso didáctico. Si nosotros antes hablábamos de la didáctica, nos decían es el arte. Entonces, un artista, miremos desde un punto de vista así delimitado, artista, es aquel que frente a una, digamos, acrobacia, no todos lo hacen igual. Uno lo hace mejor que el otro. De ahí partamos. Entonces, la didáctica pasa por ello. Yo puedo estar aplicando la misma estrategia, el mismo método que mi compañero o mis compañeros, pero que de seguro el estudiante que es mi examinador, tal vez va a decir, al profesor Hernán no lo entiendo mucho, pero lo entiendo al profesor José. Bien, porque él está determinando la didáctica y el estudiante. Como puede decir la viceversa. A él, al profesor A, lo entiendo perfectamente. Al B, más o menos. Al C, casi nada. Pero de pronto es el mismo método, porque se hace un trabajo colegiado. ¿Qué pasó? Pasó por la consistencia y potencia que tenga el maestro en activar sus procesos didácticos. Y acá ustedes ven, por ejemplo, las maestras que son de comunicación y las de inicial y de primaria, nunca me cansaré de admirarlas. ¿Por qué razón? Porque manejan la comunicación y pensar que ella tiene tres competencias y que estas tres competencias trabajan así como trillizas. No se separan, no se encuentra sentido si yo separo uno de ellos. Entonces es una chamba muy complicada. No es como el de matemáticas. Por ejemplo, a veces yo escucho a maestros que dicen, ay, yo puedo ser de cualquier área menos matemática. ¿Pero por qué? Si el de la matemática es más facilito porque solamente él puede manejar una competencia.
Puede decir, hoy día yo voy a referirme a resolver problemas de cantidad. Hoy día regularidad. En algunos casos puede articular regularidad, cantidad, equivalencia, manejo de datos. Bueno, pero mayormente él dice, no, yo lo hago 2 o 1 competencia, cosa que comunicación no es posible. Y miren, tenemos el enfoque del área de comunicación, valga la redundancia, enfoque comunicativo. Por lo tanto, tiene que partir de una situación comunicativa. ¿De acuerdo? De una situación comunicativa. Y él dice, profesor, ¿cuándo es una situación comunicativa? Cuando yo agarro el conocimiento que quiero lograr y con mi habilidad de creación lo adapto a una situación del territorio o del contexto. Entonces ese muchacho cuando lo va a leer, oye, él le motiva eso porque es su vida. Pero si yo agarro, por ejemplo, yo he visto a veces algunas sesiones de algunos maestros, tal vez por cansancio, han bajado de Perú, de Aprendo en Casa, y exactamente igual lo lanzan. Si estamos en la costa y Aprendo en Casa, hablaba de la selva. ¡Qué irresponsabilidad! ¿Qué le puede, inclusive el muchacho le va a aburrir, salvo que por coincidencia es un inmigrante de la selva que esté en la costa y tal vez le va a recordar su pueblo y va a aprender? Pero si no es así, no le causa motivación. Entonces, ahí que tenemos en cuenta la primera competencia, comprensión de textos. Para que comprenda el texto tengo que tener 3 procesos didácticos, antes, durante y después de la lectura. Los maestros que son de comunicación lo saben al revés y al derecho esto. Y no se olviden cuál es el producto del antes de la lectura. Ahí tenemos que ver que él comprende el propósito de la lectura, la exploración de los saberes previos y la formulación de la hipótesis. Antes de leer, tiene que decir, ¿para qué voy a leer? ¿Qué sé sobre esta lectura? Y predecir lo que va a leer lo conlleva tal cosa. Ya está. Durante la lectura, él tiene que comprender la modalidad o formas de lectura, ¿no? Y contrastación de hipótesis, ¿no es cierto? Y finalmente después, las estrategias, ¿no? Que permiten dar cuenta, dice, de lo comprendido del texto. ¿Qué más tenemos acá? La segunda competencia, ¿ve? En la segunda competencia tenemos que el estudiante debe comprender textos orales y se expresa oralmente. Llamamos la expresión oral. Y cuando estamos en la expresión oral, ahí tenemos antes del discurso, durante del discurso y después del discurso. Y cada cual tiene ¿qué comprende? Por eso yo me he esforzado acá de colocarles ¿qué comprende el antes del discurso? Otra vez, el propósito, la organización de las ideas, el tema y el auditorio o interlocutor. Antes del discurso tiene que decir, bueno, mi propósito hoy día es que los que me escuchan deben comprenderme tal cosa. Por ejemplo, hoy día mi propósito es que ustedes la tengan clara, desde hoy día, la alta demanda y la baja demanda, y que los procesos, cómo se articulan para yo hacer mis clases. Porque yo ya tengo mi esquema, pero ¿cómo la voy a ir dando? Y estos procesos, ¿dónde funcionan? A ver, una preguntita. Estos procesos, ¿en qué proceso pedagógico actúan? A ver, ¿me pueden decir? Yo la vez pasada compartimos 6 procesos pedagógicos. ¿Y dónde se activan estos? ¿En qué proceso pedagógico se activan? Escucho. A ver, como un saber previo. Vamos. ¿Ninguno? ¿No me están escuchando? Escuchamos, profesor, estamos a ver, repito la pregunta. Estos procesos didácticos, ¿en qué proceso pedagógico se activan? Nadie me contesta. Me estoy poniendo triste, ¿eh? Los saberes previos.
Les dije bien clarito que los procesos auxiliares y los procesos didácticos se activan en el proceso pedagógico de desarrollo o gestión del aprendizaje. Ahí se activan, les dije. No se olviden que hay 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. En el inicio hay 4 procesos pedagógicos. Ahí hablábamos, ¿no es cierto?, de la motivación, de la exploración de los saberes, el propósito y organización, etc. Y la problematización o conflicto. Ahí estaban 4 procesos. Luego viene el desarrollo. Y en el desarrollo el proceso es gestión del aprendizaje. Y en la gestión del aprendizaje, ahí ese es el corazón de la sesión. Porque ahí se van a activar los procesos auxiliares. ¿Quiénes son los procesos auxiliares? La atención, la motivación, la mediación, el acompañamiento, el andamiaje, se van a armar ahí. Pero como estrategia y como trabajo ya netamente del conocimiento, son los procesos didácticos. Si estoy en comunicación, estos procesos los voy a activar. No se olviden, colegas, ya no hay que confundirnos. Los procesos didácticos se activan en el proceso pedagógico llamado gestión del aprendizaje. Otros lo llaman desarrollo del aprendizaje, normal. Pero en ese proceso pedagógico se activan estos de acá. ¿Y qué más tenemos acá? Cuando le decía el antes del discurso, por ejemplo, debemos ver que el estudiante adecue su lenguaje al auditorio. Entiéndase el auditorio como los escuchas. Por ejemplo, si el muchacho es de 5º año de secundaria y va a tener niños de 3º de primaria, tendrá que cuidar pues sus palabras que sean netamente relacionadas a la edad de ese niño. Por ejemplo, yo les hablo algunas palabras. Si yo estoy con estudiantes, no puedo hablarle lo mismo. Yo estoy hablando así porque son profesionales. Y algunos tal vez con una tremenda capacidad o experiencia, de tal forma que ellos me entienden. No puedo hablar así a un estudiante. Es decir, yo adecuo mis ideas y mi lenguaje de acuerdo al conocimiento tema y al auditorio. Durante el discurso, ¿qué debo tener en cuenta? El inicio, desarrollo y cierre. No como momentos, por favor. Estamos hablando del discurso. ¿Cómo inicio? ¿Cómo me voy a desenvolver? ¿Y cómo lo acabo? Ahí entra un poquito la cuestión memoria. Y después del discurso, la revisión, reflexión sobre lo emitido a escuchar. Por ejemplo, el niño tiene que aprender a decir, creo que no me han comprendido porque ahí fallé, esa idea la tenía, pero no la tenía, como una especie de metacognición. ¿Qué más tenemos en los procesos? La tercera competencia. Colegas, acá sí, este es cotidiano. Siempre nosotros a veces nos confundimos acá. La tercera competencia está referida a la producción de los textos. O sea, su producto prácticamente. Y ahí tenemos en cuenta 3 procesos didácticos: la planificación, la textualización y la revisión. Producto de la planificación, el plan de escritura. En ese plan de escritura debe ir el propósito, el destinatario y el texto a escribir. Muchas veces dicen, si yo estoy haciendo un ensayo, acá va a ser nuestro esquemita, nuestro ensayo. Va a titularse tal cosa, acá vamos a escribir el ensayo propiamente dicho, acá lo vamos a acabar de esta manera, la firma, yo qué sé. Si estoy haciendo una solicitud, el esquema de la solicitud, el oficio, si estoy haciendo el oficio, etc. Entonces, ese proceso didáctico me implica que el niño aprenda a prever acciones antes de textualizar. La textualización es la escritura propiamente dicha, o sea, el desarrollo en sí. Pero en función aquí al plan de escritura. Y la revisión, ahí hay que considerar la escritura, la edición y la publicación. Por ejemplo, las maestras de comunicación, cuando hacen la retroalimentación, antes hacía malo, bueno, malo, bueno. Ahora no.
si yo estoy revisando, se sugiere a los maestros o maestras de comunicación que subrayen o encierren y el muchacho, o resalten, y el muchacho va a decir, y lo devuelvan. Y el muchacho va a decir, ¿por qué lo ha subrayado? ¿Por qué lo ha encerrado? ¿Por qué me lo ha resaltado? Entonces, en esa búsqueda de encontrar explicación, hasta le va a llamar a la maestra. Oiga, ¿por qué usted ha subrayado mi cuaderno? ¿Por qué usted lo ha encerrado? Y la maestra le dirá, ¿por qué crees que lo he encerrado? ¿Estará bien o estará mal? No lo sé, ¿por qué lo he encerrado? Y le crea como una especie de conflicto y el niño comienza a reflexionar y al final él se da cuenta de lo que se ha equivocado. Por ejemplo, si está mal escrito, antes que hacía la maestra, si le faltaba tilde, una tilde y todavía lo hacía con cólera grandazo. Si le faltaba una letraza lo colocaba. Y si no, lo hacía que haga 5 o 10 veces. Era un mecanismo atroz. Y ahora no. Una técnica que yo siempre sugiero a los maestros de comunicación, subrayen, enciérrenlo, resáltelo y déjenle a la duda. Eso se llama retroalimentación reflexiva. Y están cumpliendo con una alta demanda. Ahí he acabado con los de comunicación. Sino que ya no quiero que se vaya a malograr esto porque, a ver si ahora ya se arregló todo. A ver, ahora lo voy a hacer como siempre lo hago. ¿Qué tal nos sale? Vamos a ver acá. Ahí estamos en la otra diapositiva. Voy a escaparme de acá. Quiero matemática. Vamos ahora a matemática. Listo. A ver, vamos a ver qué sale de matemática. Proceso didáctico de la matemática. Miren, colegas. Los procesos didácticos están establecidos en el CLB. Anteriormente se utilizaban 6 procesos didácticos. Primero se utilizaron 4. ¿Por qué? Porque la matemática está relacionada con un método muy importante de George Polya. George Polya, él planteaba que había 4 etapas para poder comprender un problema. Comprensión del problema, búsqueda de una estrategia, ejecución de la estrategia, verificación de la estrategia y los resultados. Entonces, ¿qué hizo el CNB en ese tiempo? Si me acuerdo, en 2014, 2015, copiaron Polya y decían 4 procesos didácticos para la matemática. Pero después se fue avanzando esto, con el socioconstructivismo se fue avanzando y se llegó a 6. Ahora se han juntado 2 de ellos y han formado esto de acá. 5 procesos se consideran por ahora. Pueden haber después modificaciones, normal. El enfoque ya ustedes lo saben, resolución de problemas. ¿Cuál es el primer proceso didáctico de la matemática? Acá están los 5 procesos. Esto, por ejemplo, dirá, profesor, ¿y dónde lo hago? En tu sesión de aprendizaje. Vuelvo a repetir, eso es un trabajo colegiado. Hay maestros, hay colegios que dicen, miren, todas las clases de matemática deben ahí reflejarse los 5 procesos. Puede ser que digan, no lo vamos a especificar, pero sí se sobreentiende que lo estás haciendo. No es una cuestión que, bueno, nosotros decidimos no hacerlo, no. Estos están fundamentados en el Currículo Nacional de Educación Básica. Y entonces, miren, lo primero que se hace es familiarización con el problema, que está relacionado con Polya, que decía comprensión del problema. ¿Pero qué implica eso? Análisis de la situación. Repito, en comunicación tú llegas presentando tu situación comunicativa. En matemática llegas presentando tu situación problemática. Ahí presenta tu situación problemática. Ya tú entras tu ingenio, pues, ¿no? Vamos a suponer que estás en una escuelita rural y todos son ganaderos. Entonces adecúa tu situación a esa actividad ganadera. Estás en Trujillo, por ejemplo. Mi saludo a los que son los maestros de Trujillo. Mi tierra, desde que murió mamá no he regresado. Tengo toda mi familia ahí.
estoy por Chincha ya 40 años. Bueno, la pareja es chinchana y me va bien, gracias a Dios, pero un saludo para los maestros de Trujillo, para los de Laredo, los Gracias, de profesor. Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora, Larco, Huanchaco. Mucho recuerdo a la tierra. Entonces me hice este paréntesis ahí porque me escuché a una maestra, qué gusto me da la tierra. Entonces le decía, por ejemplo, un maestro que sea de por allá de Conache, que está frente del Laredo, él tendrá que contextualizar su situación problemática en función a la actividad de ese mundo, de ese contexto. Y entonces, para que ese chico se familiarice, le va a ser más fácil, porque es su vida cotidiana. Entonces se llama análisis de la situación. Después que ya analizó, se familiarizó, ya lo comprendió, lo que le presenta el docente, tiene que buscar una estrategia. Pero ¿cómo lo va a buscar? Acá lo tiene. Indaga, investiga, propone ideas, selecciona la estrategia. Y es práctico. Mayormente hay algunos maestros que les gusta trabajar, ahora no se va a poder, por después pandemia ha cambiado todo, porque antes el mundo era más práctico, era que los niños trabajen en grupos. Ahí se adecuaba esta técnica Philips 66. Si en un aula tenía 36 alumnos, agrupabas 6 grupos de 6. Por eso se decía Philips 66. Una técnica muy importante para la matemática. Y al mismo tiempo aplicabas el rompecabezas. Es decir, tenía 6 grupos, de 6 cada uno, llevaba 6 problemas, 6 situaciones problemáticas, le lanzabas a cada uno una situación, los 6 interactuaban, los 6 encontraban una solución y al final tú tenías de un solo cocacho resueltos 6 problemas y luego solamente socializabas o interactuabas cómo los procesos lo habían resuelto. Pero ahora, post pandemia, ya no se va a poder. Tenemos que adecuarnos nada más. Entonces, cuando aplicaba, yo me acuerdo que en el Colegio Nacional Santana por los años 92, mucho me acuerdo, yo aplicaba Philips 66 en matemática, y el rompecabezas, y el tándem heterogéneo. Esas técnicas activas les parecía raro a los maestros, sobre todo los maestros del sindicato, decían, es una locura, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, a través de estas estrategias activas, me daba gusto que los muchachos, pero en este caso las señoritas, por el colegio de mujeres, emblemático, las señoritas de ese entonces, cómo ellas buscaban la forma de resolver. Buscaban la manera. Esa era la búsqueda de estrategia. Entonces yo no me convertía en el PTL. ¿Qué significaba el profesor PTL? Pizarra, letra y tiza. Plantado en su pizarra ahí. Ya no era eso yo. Por eso que se ganó en esos años 92, me acuerdo, en el Ministerio el proyecto de innovación pedagógica, que desde que ya me fui a la UGEL, ya después se desapareció. Mi proyecto se llamaba Aplicación de técnicas activas para potenciar el aprendizaje en la ciencia formal. Yo ya pensaba en este paradigma, que a pesar de ahí estaba empezándose. Pero ¿qué me ayudaba eso? Porque yo trabajaba también en los pedagógicos, entonces a los maestros teníamos que irlos formando con esa visión de constructivismo. A pesar que yo mismo también no me la creía, pero como investigaba y leía, y ahí entendía Fisten, ahí entendía la alta demanda. Entonces comenzaba, decía, que ellos busquen su forma de resolver. Lo que tiene que ser el maestro autorregular, es decir, que no se aplique a divinos, sino que se encuentre lógica. ¿Y qué es la lógica? A ver, ¿cómo lo has hecho? De esta manera. Por ejemplo, hay maestros que no le echan mano al ensayo-error. El ensayo-error es una práctica cotidiana que debe hacerse. ¿Por qué? Porque te conlleva a investigar. El tanteo que lo llamamos. Por ejemplo, uno le dice, X más Y es igual a 24. Hállame el valor de X y el valor de Y. El estudiante dice, ¿y cómo lo voy a hallar? Y no falta un muchacho que dice, X vale 12, Y vale 12. ¿Y por qué? 12 más 12, 24, pues. No falta otro que diga, no, X vale 1, Y vale 23.
Y fíjate cómo se comienza a sacar una serie de valores. Sin embargo, si tenemos un muchacho mecanizado, dice, profe, es una ecuación con dos variables, entonces falta otra ecuación, si no, no se puede. Ese muchacho es memorista. ¿Quién le dijo eso? Su profesor. Pero cuando yo agarro, es como yo un día le decía a los muchachos, ¿cuánto es 3 más 4? ¿Cuánto es 3 más 4 para ustedes? Colegas, ¿cuánto es 3 más 4? 7. 7. Para mí, 3 más 4 es igual a 5. Y tengo que demostrarlo por qué 3 más 4 es igual a 5. Entonces, porque aplico el teorema de Pitágoras y a los 3 le elevo al cuadrado. Y entonces digo, 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 9 más 16, 25. Lo que queríamos demostrar quedó demostrado. Y el muchacho dice, ¿verdad, no? Entonces 3 más 4 es igual a 5. Y ya lo hago pensar. Lo desequilibro. Lo desequilibro. Es como un día le decía, raíz cuadrada de 1 es 1. Y raíz cuadrada de menos 1 será menos 1. No es así. Es una i. ¿Y qué significa i? Imaginario. Y entonces se llama número complejo. Esa es la idea. Que el muchacho comience a pensar. Y en primaria se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, imagínense que el niñito diga 3 más 4, 7, qué raro, ¿ah? Perdón, 3 más 4, 5, qué raro. Pero si te vas al principio de la igualdad y de la demostración, ¿qué se hace en las universidades? Demostrar. Pero que la cosa sea lógica. Si en una balanza yo hago algo en un lado y al otro lado, está bien. Pero si en un miembro hago una cosa y en el otro no, ahí está mal. Y así se comienza el muchacho a hacer pensar. ¿No es cierto? Bien, ¿qué más dice acá? Socialización y representación. Acá, ojo maestros y maestras, sobre todo las maestras de inicial y primaria, por favor. La matemática se aplica el currículo en espiral. Lo dijo Brunner. Y Brunner decía, ¿por qué en espiral? Porque hay que partir de una cuestión en activa, que significa actividad, icónica, que significa imaginación, y simbólica, que significa lo abstracto. Entonces, esa idea de Brunner hay que llevarlo a la representación matemática. Es decir, que el niño comience de lo vivencial, lo lleve a lo concreto, a lo gráfico y simbólico. Antes se llamaba matematizar. ¿Sí? Yo vivo esto. Esa actividad que yo vivo, lo tengo que llevar a una cuestión, lo que se llama imaginación, al cerebro humano. En el cerebro me voy a hacer una imagen. Esa imagen lo tengo que representar. Ese es lo concreto. Y ese lo puedo hacer a través de un gráfico. Y a partir de ese gráfico me va a salir los símbolos, el mundo abstracto. Por eso se dice ciencia formal. Entonces, en primaria inicial aprende el niño de esa manera. Vivencia, concreto, gráfico. Profesor, ¿qué es lo concreto? Lo manipulable, lo que se percibe. ¿Es cierto? Lo gráfico es lo que yo como objeto lo tengo, uso mi imaginación y lo represento, pues, ese gráfico, o sea, como una fotografía. Y lo simbólico es que yo le puedo asignar una variable. ¿Cierto? Es como cuando alguien le dice, un muchacho gana 300 soles semanal y gasta las 2/3 partes de lo que gana. ¿Cuánto ahorra? Ya él tiene que darle variables, tiene que darle situaciones, tiene que generar una serie de operaciones mentales y llegar a la respuesta. No necesariamente lo puede dar variables. Cuando el muchacho deduce pues situaciones, cuanto menos variables utilice, es porque está pensando más. El que se llena de variables es porque es mecanizado. Ejemplo, cuando le damos situaciones a los niños, los que son memoristas llenan la pizarra y llegan a la respuesta. Y los que son pensadores
no hacen muchas veces ni siquiera 2, 3 procedimientos, y tanto es la respuesta. Y uno le dice, ¿por qué? Y él te explica. Lo único que hace el maestro es regularla. Por lo demás, ese muchacho está pensando y de ese tipo queremos. Después viene la formalización. Acá tengamos cuidado. Antes la formalización era un proceso y la reflexión era otro, separado. En cambio ahora estás junto, porque en realidad la formalización pasa por toda la cuestión conceptual, o sea, cuánto yo he asimilado información o cuánto yo he acumulado información, ya sea de fuentes, en este caso, tangibles o intangibles. Por ejemplo, si yo leo un libro, cuánto yo comprendo lo que he leído, si el maestro me explica, cuánto comprendo lo que me ha explicado, y luego tengo que reflexionar sobre todo lo que he realizado para llegar a ese entendimiento, comprensión. Y la transferencia o planteamiento de otros problemas, esa es la transferencia. Repito, siempre que yo he preguntado a los maestros de transferencias, cuando nosotros lo que hemos tenido como conocimiento hemos internalizado en la mente de nuestros estudiantes. No, eso no es. La transferencia es cuando el muchacho, de todo el proceso que él ha participado, es capaz de ponerlo en práctica. Inclusive él puede crear, les decía, otras situaciones, él mismo. En otras palabras, aprendió a resolver situaciones a partir de los procesos generados en el espacio educativo. Y a eso se llama enfoque por competencias. Acá hay 4 competencias. Alea, profesor, ¿y por qué no ha puesto así como en comunicación, competencia y sus procesos? Porque los 5 procesos se aplican en las 4 competencias. Dado que el pensamiento es abstracto y vamos a tener que llegar a conclusiones muchas veces abstractas, pero soluciones que de este abstracto sirve para resolverla o prevenir la solución de problemas objetivos. ¿Qué más tenemos ahora? Ya hicimos comunicación, ya hicimos matemática. Ahora, yo por favor, hoy día les voy a dar los procesos didácticos solo de las 4 áreas fundamentales. Por favor, yo no estoy diciendo que las otras áreas no tengan sus procesos didácticos. Ustedes pueden entrar al CNB y ahí van a encontrar los procesos de las otras áreas. Hoy ya estoy solamente dando, ya les di comunicación, voy a pasar ahora a ciencia y tecnología. ¿Cuál es el enfoque? Indagación y alfabetización científica. Buenazo. Este enfoque es buenazo. Los maestros, por eso se llaman maestros de ciencia. Son aquellos maestros que prácticamente están enseñando a científicos en miniatura. Son aquellos que siempre están buscando, mira los procesos que tienen. Prácticamente así cuando hicimos nuestra tesis para graduarnos, planteamos el problema. Acá igual, tiene cada 4 competencias y cada competencia tiene algunos procesos. La mayoría se repite, pero hay que tener cuándo es la competencia es cognitiva y cuándo la competencia es práctica. Por ejemplo, competencia 1, indaga mediante métodos científicos, es cognitiva. Entonces, ¿cuáles son sus procesos didácticos? Planteamos el problema, planteamos la hipótesis, elaboramos un plan de acción, recojo de datos y análisis de resultados de fuentes experimentales, estructuración del saber y contrastación de hipótesis, y la evaluación y comunicación. Eso es en la primera competencia. Recuerden que esta es una competencia mayormente de capacidad técnica o cognitiva. Hay una competencia que es práctica. Esta, vamos, la segunda. Explica el mundo físico basado en conocimientos científicos. Este va un poquito ya más práctico. Explique el mundo físico basado en conocimientos científicos. Fíjate, si captó la primera competencia, tiene como base para poder llegar a esta segunda competencia. Vamos a ver los procesos en qué varió. Planteamiento del problema, está lo mismo. ¿Qué pasó acá? Planteamiento de la hipótesis, y acá da lo mismo. Está lo mismo, perdón. Elaboración del plan de acción, correcto. Y no se olviden, colegas, que el plan de acción, por ejemplo, alguien diría, me decía antes, profesor,
¿Cuál es la diferencia entre un plan y un plan de acción? Un plan así simple es subjetivo, filosófico, porque tal vez puede plantearse objetivos para resolver un problema a largo plazo y nunca lo resuelve. En otras palabras, lo que usan los políticos. Agarran planes, 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 ¿y en qué aterrizan? ¿Qué resuelven? En cambio, un plan de acción, valga la redundancia, es mediático. Mayormente se da para un año. Y en educación se usa mucho, porque un plan de acción te lleva a resolver un problema. Y en el caso de ciencia y tecnología, los niños deben aprender a hacer esos planes de acción. Lógicamente no con los esquemas porque exige la universidad para el caso de los profesionales, pero al menos que él ya tenga inicio, es decir, a ver, él ni siquiera le vamos a decir qué es plan de acción o sus partes, las etapas del plan de acción. Lo que él tiene que saber, a ver, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Por qué se da este problema? Por tal cosa, profesor. Ya, ¿qué podemos hacer para solucionarla? A pesar que el niño diga cuestiones un tanto desordenadas, ese es su plan de acción. Acá, ¿qué dice? A ver, en esta competencia. En la otra, ¿qué nos dice? Acá estamos, me salté. Acá era recojo de datos y acá recojo de datos va igual. Acá estructuración del saber y acá estructuración igual. Entre la primera y segunda competencia son los mismos procesos. ¿Qué pasa con la tercera competencia? Mira lo que dice. Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno. Esta competencia es más, ¿qué les digo? De práctica. Entonces, aparece planteamiento del problema, lo mismo que el anterior, correcto. Acá era planteamiento de la hipótesis, acá dice planteamiento de soluciones. Por eso digo, de acá, esta competencia está referida a un mundo práctico. Acá dice elaboración del plan de acción, acá diseño y construcción del prototipo. Hay colegios, los COAR sobre todo, que a través de la ciencia, por eso aparece también FENCIT y tanta cosa, justo se basan en esta competencia. Los concursos de ciencia y tecnología están basados en esta competencia. Y han visto que ha cambiado el proceso didáctico acá en el tercero. Mientras acá elaboramos un plan, acá elaboramos un prototipo, porque ya está referida a un mundo de producción tecnológica. Acá decimos recojo de datos y análisis. Acá decimos validación del prototipo. Acá decimos estructuración del saber y contrastación. Acá, estructuración del saber construido como respuesta al problema. Esto es lo que decíamos antes en los pedagógicos, la famosa investigación etnográfica y la famosa investigación-acción. La investigación-acción estaba referida a sí o sí a dar respuesta a un problema situacional y etnográfico porque era un campo territorial. Finalmente tenemos acá en la 3, evaluación y comunicación. Y acá que tenemos, perdón, y de lo mismo. Se dan cuenta que en todas las competencias se acaba, se aterriza en evaluación y comunicación. Finalmente tenemos una cuarta competencia en comunicación, en ciencia y tecnología, que dice, construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en la sociedad. Y ahí otra vez presentamos 6 procesos. Lo que yo quiero, por ejemplo, de acá, colegas, está referido al pensamiento sociocrítico en su plenitud. Por eso se dice que los maestros de ciencia y tecnología en el conductismo hacían teoría científica o estudiaban información de teoría científica. En el socioconstructivismo los estudiantes terminan ¿en qué? En alfabetización científica. ¿Qué significa eso? Que desde situaciones muy prácticas de su vida, comienzan ya ellos a generarse conjeturas, predicciones, a buscar soluciones. Conclusión, van a aterrizar en el grandioso enfoque por competencias. Y el perfil de egreso busca eso.
que el muchacho sea capaz de, al finalizar la educación básica regular, enfrentarse al mundo y que aprenda a resolver las situaciones de manera eficaz y que busque el desarrollo permanente ¿de qué? De sus capacidades. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el planteamiento de la hipótesis, elaboración del plan de acción, otra vez aparece ahí, recojo de datos y análisis de resultados, argumentación, acá miren, aparece la argumentación. Y cuando hablamos de la argumentación implica el estar en acuerdo, en desacuerdo, conclusión, tomar una postura, pero desde un punto de vista científico, no desde un punto de vista de hígado o personal, sino de un punto de vista de conocimiento científico. Y todos terminan otra vez en lo que nosotros siempre llamamos la evaluación y la comunicación. Como verán, hasta ahí vamos 3 áreas fundamentales. Y terminamos por acá con personal y social. Ahí son 5 competencias, imagínense. ¿Cuál es su enfoque? Desarrollo personal y ciudadanía activa. Entonces, esta área se convierte en un derrotero de la formación ciudadana. Y porque ello, dentro de esta área también está el famoso manejo socioemocional y el control emocional. Por eso que los maestros de estas áreas, el otro día escuchaba a un congresista que decía, ¿cómo es posible que nos evalúen algo que yo no he estudiado? Lamentablemente, el enfoque por áreas curriculares conlleva esto, ¿no? O sea, ver una cuestión holística de la formación del estudiante. No es una cuestión sectaria, ¿no? Bueno, pues yo me aboco a matemática y punto. Por eso, ahora las situaciones significativas, gracias a Dios, nos permiten que haya esa conexión. Antes, los de matemática agarrábamos un libro, acá los libros, el baldor, y lo que decía el baldor lo llevábamos allá, y nosotros nos convertíamos en los dogmas que resolvíamos de acuerdo a nuestra estrategia. De allí que habíamos buenos o malos matemáticos. Y allí que los muchachos, ahí se creó el pánico científico de la matemática. ¿Qué estudiante le gustaba la matemática? Veían como el cuco. ¿Por qué? No era el problema del estudiante ni de la ciencia, era el problema de quién buscaba que se genere ese mundo de pensar. Entonces, acá había un problema, que el maestro era meramente cognitivo, pero no era un maestro sociocrítico, porque no analizaba ni siquiera su procedimiento que él aplicaba, si estaba bien o estaba mal. Entonces el estudiante se convertía en una cuestión de rutina o monotonía. Ese era el problema. Entonces, acá en estas 5 competencias funcionan los 3 procesos didácticos: problematización, análisis de información, acuerdo, toma de decisiones. Qué importante, por ejemplo, la problematización, porque ahí están los famosos dilemas morales. Ahora, no hay que confundir un dilema con un dilema moral. Según la disonancia cognitiva, un dilema, pues, como se dice, entra en conflicto 2 ideas. Esa es una disonancia. Es decir, 2 decisiones. Por acá, la A o la B. Ahí hay un dilema. Y un dilema es moral. ¿Alguna vez qué entienden ustedes por un dilema y un dilema moral? Yo les pongo a ver 2 situaciones y ustedes me dicen cuál de ellos es moral. Miren, acá va uno. La profesora, vamos a ponerlo Renata, espera a su colectivo en la esquina, pero también allí está un ancianito, y entonces viene el colectivo, la maestra muy educada, le cede el colectivo primero. Muy bien. El ancianito, no tan anciano, al subir rápido, cae su billetera. Y el colectivo parte. Esa es una situación. Listo. Se acabó. Otra situación. La maestra
digamos, llamémoslos acá, ya dije Renata, a ver, Luz, va a tomar un examen, digamos. Y él ya lleva los exámenes y de pronto hay un estudiante en el aula y se le cae un examen. Y la maestra sale rápido con los exámenes y dice, estos son para tomar mañana. Y el estudiante recoge el examen. Y al otro día se presenta el examen. Y el estudiante no sabe si copiar, no copiar. Y encima la profesora pregunta que ayer se le cayó un examen y el estudiante no dice nada. Ya, el primer caso, ¿qué tipo de dilema es? Recuerden que les he dado dos situaciones. Ahí hay un dilema moral y el otro que no es moral. Dígame, ¿cuál es el moral y cuál no, y cuál es dilema nada más? Moral es el segundo, Muy bien. ¿Y por qué, maestro? porque ahí a la niña le pregunta si ayer ha caído del examen y la niña no decía sí o no sabía. Y ahí son los valores, maestro. Muy bien. Y en el primer caso, ¿por qué no es moral? Sí. También podría ser, maestro, Ahí está el porque, problema. porque Y entramos no, en un dilema también, ¿ves? Nosotros ya entramos en un dilema también. podría ser Bueno, porque la billetera que se cayó no lo pasó la voz al anciano y el taxista se lo llevó. ajá, muy bien. Gracias, maestro, por participar. Siempre les digo, cuando estén en algún espacio, participen. Errado o no, no tengamos miedo al error, porque ya le dije el otro día, el socioconstructivismo pregona el error constructo permanente. Por eso se llama socioconstructivismo. Hacer del error una oportunidad de aprendizaje permanente. Siempre yo voy a estar expuesto al error, pero no tengo que temerla a ese error. Y eso sí hay que tener ahí decía Daniel Goleman, y Colbert, y Gilligan, decía, ¿no? Pero hay que tener un autocontrol. Mayormente los maestros, o nosotros los maestros, que no somos prejuiciosos, pedagógicamente, porque yo puedo ser un prejuicioso de mi vida particular, o sea, ¿no? De la vestimenta, yo qué sé. Estoy hablando de pedagogía. Un maestro que no es prejuicioso, mayormente es un maestro socioconstructivista. Alguien, no entiendo. Prejuicioso es cuando alguien dice, yo quiero hablar, pero si estoy equivocado, ¿qué dirán? Ya eres un prejuicioso, ¿no? Entonces ya nunca participes. Pero en cambio, si tú dices, yo tengo duda, lo que ahorita el maestro dijo, pero también puede ser. Qué importante esa situación de crear la disyuntiva o dilema. Ahora yo le voy a aclarar desde mi enfoque. El primero es un dilema nada más. ¿Por qué razón? Porque estuvo en juego dos valores. Lo que dijo el maestro, la honradez. La señora debió decir, ¡ey, señor, por favor, se ha caído su billetera! Ahí está. Y el otro valor que estaba en juego, ¿cuál sería ahí, por ejemplo? Dije la honradez. ¿El otro cuál sería? La honestidad, maestro. La honestidad. Entonces quedó ahí y es un dilema nada más. Ella no sabía si decirla o no decirla y ahí se quedó. Lo correcto debió dar un aviso. Ese dilema se ha podido convertir en moral ¿cuándo? Cuando el señor avanza unas cuadras y es la única platita que lleva y le dice, señor, por favor, regrese, se ha caído mi billetera, por favor, regrese. Y el colectivero regresa y le dice, y la señora todavía está ahí, le dice, señora, por favor, no se cayó una billetera. Y ahí ella no sabe si decir sí o no, ya es un dilema moral. Porque estaba de antemano otro valor en juego, la mentira o la veracidad.
Entonces los dilemas mayormente desde mi enfoque son morales cuando está en juego más de dos valores. En cambio, cuando está en juego uno o dos valores, es un dilema, porque es una toma de decisión. La primera parte solo era un dilema porque la maestra ha podido decir, señor, pare, se ha caído la billetera. Pero en cambio, cuando ya, en el caso de lo que dijo el maestro, de la niña de que recogió la prueba del estudiante, la maestra le preguntó, ayer se me ha caído un examen, ¿quién lo ha encontrado? Y ella también estaba en otra situación, de no sabía, estaba en el dilema de copiar o no copiar de la prueba, decirla o no decirla. Entonces estaba en juego varios valores ahí. Primero la honradez, la honestidad, la ética, la veracidad o mentira, varias otras situaciones. Ahí más o menos, ¿quiénes se dedican a hacer estas problematizaciones? Los maestros de desarrollo personal y ciudadanía activa. ¿Y cuándo logran que estos niños sean así? Cuando sean realistas a la situación. Por ejemplo, yo felicito a aquellos maestros que de esta área siempre están presentando las situaciones a los muchachos ambientalistas, situaciones de derechos y deberes, situaciones de asuntos públicos, como dice ahí. Cuando yo he visto, bueno, los hablo de mi entorno, yo lo veo a mi maestra cuando en el aula dice, bueno, pues jóvenes, ustedes ven que se está acrecentando la inseguridad. ¿Y por qué creen? Y el muchacho comienza a decir sus causales. Bueno, también las drogas. ¿Cómo se podría solucionar este problema de las drogas? A pesar que va a quedar en el aula porque estos políticos no van a escucharnos, pero ya lo está haciendo que este muchacho comience a involucrarse en asuntos públicos y cuando este sea un ciudadano o tenga una familia, tal vez se acuerde de estos aportes y entonces a eso lo que llamaba AUDEL, aprendizajes significativos o también aprendizajes in situ, que a partir de allí ellos captaron una idea que ponían en práctica. Tal vez nunca pensaron que iban a presentarse una situación, se presentó, pero aprendieron a resolverla ahí. ¿Cuántos jóvenes, lo que yo les digo, los hemos salvado de la mazmorra a estudiantes y nos da mucho gusto cuando los salvamos y a veces nos damos cuenta cuando ellos reflexionan y dicen, nunca pensé que esto era así y ahora voy a evitar. Cuando los maestros, los muchachos se les dice, oigan muchachos, la droga mata. Cuando vean un insumo psicoactivo o droga, acuérdense de una calavera y dos huesos cruzados. Y si mata, pues ya no te voy a decir que lo consumas o no lo consumas. ¿Qué dices tú? No, es que mata. Ahí va creando conciencia esta área. Por eso se dice que esta área es un área formativa. ¿Cuáles son las áreas formativas? Personal social, o también se llama desarrollo personal y ciudadanía. Antes había psicología, filosofía, esas áreas son formativas, religión, educación física, son áreas formativas. Y las áreas que te llevan a una capacidad técnica, pues son las que te redundan información de conocimiento, mayormente está matemática, ciencia y tecnología, y las áreas de organización y función de entendimiento e interacción, comunicación. Acá el otro proceso es análisis de información, la puede ser de fuentes primarias, secundarias. No olviden que en el área de ciencias sociales que decimos, hay dos tipos de fuentes, ¿no? Las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias, pues, son aquellos vestigios, crónicas, o sea, aquellos insumos que fueron parte del hecho. Y las secundarias, pues, son las que ya están correspondiendo a estas fuentes, pero a través ya de otros insumos, ¿no? Por ejemplo, una fuente primaria mucho es la fotografía, los vídeos, etcétera, ¿no? Pero no son vestigios in situ. Y de acuerdo, toma de decisiones, que es importantísimo esta área, que sea un área formativa, porque hoy por hoy en el mundo todo es toma de decisiones. Recuerden que siempre, por más sencillo que tengamos un problema, depende de la decisión que tú tomes. Por ejemplo, en ese momento escuchaba mientras que tuvimos problemas, oye, miren, ahora ya se arregló esta situación,
tuvimos un inconveniente y escuchaba un maestro que decía, bueno, yo decido que usted me lo envía a mi correo, porque en mi correo ya me va a permitir ahorrar mis 7 soles y tanta cosa. Él ha tomado una decisión y una decisión bastante tecnológica y asertiva. Y otros dirán, bueno, yo la quiero en físico y he tomado la decisión de, con el YAPE, mandarla, etcétera, etcétera. Finalmente, colegas, tenemos por acá un pequeño pensamiento que yo les digo esto, miren. Es muy importante tener en cuenta que la sinergia, ¿qué es una sinergia? Una conexión, una recurrencia entre ellos, una interacción permanente entre planificar los procesos pedagógicos, los procesos auxiliares, los procesos didácticos nos conducen al logro de las competencias previstas y el pensamiento complejo. Me gustaría que me pregunten sobre el pensamiento complejo. A ver, o les hago yo la pregunta, ¿qué entienden ustedes por pensamiento complejo? Y con eso vamos a cerrar hoy día, pero que quede claro, ¿qué es pensamiento complejo? A ver, ¿puedo dar una idea? Sí, maestra, me encanta. Yo creo que el pensamiento complejo es el que permite la movilización de lo que piensas hacer, de tu actuar, del análisis de lo que tienes que hacer y lo vas combinando con lo que haces. Y si no te sale bien, buscas otra manera. Y ahí viene ya la creación. Eso es por eso que cuando a veces converso con otros profesores, yo digo que la educación, enseñar es como la técnica del ensayo de error. Pero nosotros necesitamos tener nuestro plan A, nuestro plan B, nuestro plan C. Para ver si nuestro plan A no aplica muy bien, vamos con nuestro plan B. Gracias. Gracias, maestra, por tener una buena apreciación del conocimiento complejo. Y yo quiero acotar algo, o alguien más quiere acotar sobre lo que decía la maestra Joana. La deben tener claro eso, que hoy por hoy, miren, hasta este momento nosotros, de acuerdo al PEN que ya acaba este año, es el pensamiento complejo. Al 2036 ya está el nuevo PEN, Plan Educativo Nacional. Y allí se tendrá que ver una combinación del pensamiento complejo y el pensamiento artificial. ¿Qué es eso, el pensamiento artificial? Ustedes saben que debido a estas circunstancias de problemas de salud, va a tomar el arraigo. Antes era los recursos digitales, era nuestra necesidad. De acá a unos 5 años o 3 años tal vez, nuestra necesidad va a ser la cuestión robótica. Por eso se llama la inteligencia artificial. El otro día estaba por Lima y conversaba con un amigo, me decía, me está yendo bien económicamente. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, él es profesor, pero no consiguió trabajo el año pasado, porque del 2020, y se la ingenió. Ah, lo que dice la maestra ahí. Se la ingenió. Se llama pensar y repensar. Utilizó ese pensamiento complejo para inventarse. Y como él es de computación, comenzó a analizar como una autocapacitación algunos, llamémoslos así, tutoriales y tanta cosa. Hoy por hoy está que se llena de plata enseñando a los niños en Lima, pero robótica. ¿Y por qué? Porque ya el mundo está pensando en ese pensamiento artificial. Por eso que nosotros ahora, los maestros, habemos 2 tipos de maestros. Analfabetos digitales, aunque lo dudo, ya no hay, y alfabetos digitales. Yo me considero en el grupo de alfabetos digitales. ¿Qué significa eso? Que estamos manejando los pequeños recursos didácticos, las plataformas, etcétera, ahorita como estamos, y eso va a ser por ahora nuestra vida, el Zoom, el Classroom, esa cosa. Pero va a llegar el momento que ya no vamos a poder solo hacer eso, sino que vamos a tener que recurrir a la cuestión de los robots.
¿qué pasa si aparece más enfermedad? Los japoneses, los chinos ya están en ese conocimiento. El otro día yo veía que, por ejemplo, en un restaurante llegan los comensales y de arriba bajan tu plato, servidito. Deja tus huesitos, otra vez baja de arriba y te lo lleva. Sus cocinas no están en el primer piso. En el primer piso se atiende a los comensales. Las cocinas están en el segundo piso. ¿Y cuántos hay? Solo el que cobra, el dueño. ¿Quiénes están cocinando? Los robots. Picando papas, pero rapidísimo. ¿Y quiénes están sirviendo? Los robots. Están de arriba, ¿qué? Cuelgan con una mano y cae el plato. Y vuelven a recoger. Ese mundo va a llegar, se está pensado para el 2036. Tal vez algunos, si seguiremos o no seguiremos, pero ese es el pensamiento complejo. Yo quiero redondear esta idea, que ustedes sepan. ¿A qué llamamos pensamiento complejo? Cuando el estudiante es capaz de utilizar todo lo que ha aprendido y resolver la situación que se le presenta. Por eso, maestro que tenga problemas y no busca una solución, más bien se quede con el problema, él no está desarrollando el pensamiento complejo. Es que el pensamiento complejo te lleva a conectar el problema u obstáculo con todos tus saberes que sabes, y si no lo sabes, busca que conectarse con los pares, se llaman pares, busca que conectarse ahí. Pero busca ¿qué? Solucionar su situación. Por eso que toma arraigo el enfoque por competencias. Porque el enfoque por competencias, ¿qué significa? Dice, formar al ciudadano para que aprenda a resolver situaciones de su vida cotidiana y vida futura de manera pertinente, asertiva y eficiente. Se llama calidad. Entonces, colegas, les agradezco por estar en estos espacios porque ustedes están formando al margen del caudal o bagaje experimental que tengan, pero cada día reciben. ¿Por qué creen que yo me encanta estar con grupo de maestros? No es porque quiera ganarme mi sencillo, sino porque aprendo. Yo aprendo, por ejemplo, cuando una maestra o un maestro me hace un cuestionamiento. Y si ya no soy capaz de responderla, viene lo que se llama la cuestión ética. Maestro, me agarraste. Te prometo que en la siguiente te voy a contestar. Y esa noche no duermo. Me la comienzo a indagar. Pero tengo que dar respuesta. Y ese es el pensamiento complejo. Antes que se daba una tarea a un estudiante, no entiendo, mamá, a llorar. Mamá, no entiendo. Ya, hijo, si tenía plata, profesor particular, aló, necesito clases particulares para mi hijo. Y entonces se buscaba ¿qué? El muchacho decía, ese es mi viejo, mi vieja. Te amo, mamá. ¿Por qué? Estaba haciendo parte de la solución del problema de ese muchacho, entonces estaba formando un futuro ciudadano dependentista, dependiente. Entonces no estaba desarrollando su autonomía. Conclusión, el pensamiento complejo se nutre de la autonomía del ser. O sea, si Dios me dio la misma capacidad que otro ser humano, yo tengo que echarle mano a ese. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal? El don de razonar y pensar. Es la única diferencia. Entonces yo tengo que ingeniármela en buscar una solución. Por eso yo odio a aquellos muchachos que se derrumban por gusto.